Muy bien, gracias Gracias. Marisa. Y yo quisiera retomar este punto de de las redes, de los nexos familiares de Claudia y darme la palabra, ¿sí? Para comentarte que a mí, además de que me gustó mucho el trabajo y que de verdad no lo veo como un borrador, lo veo bastante bien articulado, me pareció como importante el apellido Trishler, ¿sí? Y pienso que no solamente el tío Prisciliano era el que lo cobijaba, ¿no? El que cobijaba a don Martín y, claro, a su hermano Guillermo, sino también el prestigio que alcanzó su papá, porque el papá fue muy activo en la defensa de México durante la intervención durante la guerra del 47 y en particular en este episodio de Ujú, los San Patricio. ujú. Él, el Trishler, el padre, fue el que anduvo haciendo cartas, invitando a los irlandeses y alemanes que desertaran, fue condecorado, se le dio la ciudadanía y después durante la intervención francesa también va a estar muy activo el Papa Trishler. Ujú, Entonces me parece que también él ya venía como de una cuna política por el lado del papá y por el ujú, lado de la mamá, del tío Prisciliano, son los nexos con con la iglesia y que quizá le va a valer que lo nombren primero obispo y después arzobispo, por también alguna incidencia, alguna intervención de parte del gobierno inclusive de Díaz. Porque tú muestras una cartita donde están hablando con tanta confianza y con tanta amistad que te denota que hay como un acercamiento, no solamente con doña Carmelita, sino también con el propio Díaz, ¿no? Entonces, a mí me parece esa cuestión de verle un poquito el apellido Trisler, ¿no? Y los nexos políticos que el papá construyó y que también le van a valer ese encumbramiento. Y y no solamente a él, sino pues a toda la familia que va a estar bastante bien en términos económicos y en términos de sus lugares dentro de la iglesia. Por otro lado, a mí la cuestión educativa, la labor educativa, la cuestión de la Rerum Novarum y toda la actividad que va a hacer don Martín en Yucatán, me parece como que embona muy bien en ese proyecto modernizador, ¿sí? Del porfiriato y deja una evidencia muy clara de cómo está también unido y vinculado este, pues los intereses de la iglesia y del Estado. Entonces, me parece que esa es otra, pues una virtud de tu trabajo y todas las asociaciones que se van a ir conformando de los hijas de María, las siervas de no sé qué, los de Colón, etc., o el Partido de Acción Católica, van a tener, tú señalas que tuvo alcances limitados. Sin embargo, esas instituciones y esas asociaciones se crean en este periodo y van a tener un papel importantísimo durante el conflicto cristero de los 20 y de los 30. Me parece que la labor que hace don Martín, aunque sea tibia y que no se meta en lo rural, sí va a incidir en acontecimientos posteriores en la lucha entre la Iglesia y el Estado. Sí, entonces me pareció excelente el trabajo, Marisa, y creo que eh, está bastante bien articulado en cuanto al título. Un poblano en la arquidiócesis de Yucatán, yo lo leí porque tú explicas que hay en Yucatán una crisis, conflictos y tensiones entre la iglesia y los clérigos en la grey católica y que básicamente se debe a los conflictos entre los oriundos y los foráneos, ¿no? Lo pones ahí, entonces puede ser también
la presencia de don Martín como una parte, ¿no? Pues lo va señalando para ir conciliando y ver que llegue gente fresca, talentosa, con ilustrado como era don Martín. Pues eso sería de mi parte, Marisa. No sé si Gracias. alguien quiera participar. Yo. Ya, Laura. O Carmen Alicia, si quiere Carmen primero. Alicia, que está aquí conmigo. Ándele pues, Sí, primero ella, hola. claro que sí. Ah, Hola. hola a todas. Bueno, yo quiero felicitar a Marisa porque la verdad me encantó el trabajo, se me hizo muy lindo la época que maneja, cómo lo presenta, todo el tema interesante, novedoso y demás, ¿no? Entonces me gustó mucho, la verdad, felicidades. Y pues me llama la atención que todo el periodo que el obispo está, y arzobispo eh, abarca, pues le tocan varios papados, ¿no? Entonces está Pío X, por ejemplo, y que impulsa mucho la música sagrada y que bueno, está también siguiendo esta misma política de su antecesor y está Pío XI también cuando le toca pues la guerra cristera y me parece que esto es, no sé, qué relación tuvo el obispo, o qué dificultades tuvo, o cómo pudo sobrellevar esta situación difícil de México en estos enfrentamientos civiles que hubo aquí en el país, y con la iglesia particularmente, cómo enfrentaría ese momento, porque desde luego que la clase ligada a él, la clase económica pudiente de Yucatán, que debieron estar los peón, los cámara, los ayud, etcétera, deben estar ligados y respaldando a la iglesia, ¿no? Y al mismo arzobispo. Pero cómo fue cómo vivió él esa etapa, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Que no era todo miel sobre hojuelas. Sí. Muchas gracias, Laura. Ahora sí. Ay, bueno, no, muchas gracias. Bueno, yo me sumo a los comentarios positivos al trabajo de Marisa. La verdad es que me causó mucho interés. Y bueno, justo una de las primeras preguntas que me surgieron fue, ¿de dónde salió este interés por ver a este grupo? Y lo que me llama la atención ahorita, viendo como los comentarios que se han hecho, es que evidentemente, pues el personaje da para un libro y más allá, ¿verdad? Que no es lo que está pretendiendo hacer ahorita Marisa, pero sí creo que hay como dos líneas muy importantes que tienen que ver con, no sé si con el marco de lo que pretendemos hacer. Uno tiene que ver con este asunto de las redes y las redes familiares, políticas, nacionales e internacionales, que ella incluso lo plantea así, ¿no? Lo local, lo regional, no, lo nacional. Y quizá valdría la pena como insistir en eso en los términos en que se pueda, porque ella misma dice, bueno, yo considero ciertos elementos porque es lo que he encontrado y plantearlo en esos términos, pero creo que lo que sí se podría hacer es como tratar de, comillas, comillas, teorizar un poco más acerca de esto de las redes, que creo que es una intervención bien importante de Adriana, ¿no? Y la otra cosa que está vinculada con creo yo, con el eje que ella está proponiendo aquí de estos eh, propulsores, promotores del progreso y toda esta formación que él tiene, creo que sí valdría la pena explorar un poquito más este contexto de la piolatinidad, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, es un proyecto que tiene la iglesia, que es un proyecto internacional, un proyecto de América Latina, que no surge en México, pero surge, pareciera ser que en Chile, en una situación también de mucha modernización, donde están muy vinculados a Europa. No sé si de alguna forma valdría la pena como agarrar por ahí, no tanto para trabajar la cuestión de la institución piolatina, sino más bien lo que don Martín eh, representa, porque valdría la pena a lo mejor, incluso como para ubicarlo,
¿Qué otras experiencias hay en América Latina entre sus compañeros? Que esto me pareció muy interesante de lo que plantea Marisa. ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Qué lugares ocupan? ¿Y qué hacen en sus lugares de origen? Porque también depende de cuál es el gobierno, el estado promotor de cosas que esté en su lugar, ¿no? Entonces creo que si Marisa se concentrara más en esta parte de las redes, del contexto, el trabajo es que se catapulta porque es súper interesante, No súper sé. novedoso. Claro, está el otro tema que creo que lo dejaríamos para cuando terminemos esta sesión de los comentarios de Marisa y lo planteemos para los trabajos generales, la cuestión de las biografías y de los alcances de lo biográfico que querramos retomar ahora, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo este personaje, me pareció muy interesante los atisbos que da Marisa, sí me pareció muy rico y bueno, los comentarios que ha habido, todo el mundo quiere llevar agua a su molino o a sus intereses y creo que eso desbordaría incluso la propuesta, no sé si es la que yo quise leer o la propuesta que efectivamente Marisa está planteando como en el eje de su intervención o de su trabajo, ¿no? Pero sí creo que es algo muy, muy novedoso y que justo es un muy buen ejemplo para trabajar esta cuestión de el individuo, la agencia del individuo, la agencia del individuo en un contexto de un grupo y en el contexto de una política estatal, en fin, como que creo que ahí hay más tela de donde cortar, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante plantearlo desde este punto y que Adriana haya partido justo señalando eso, creo que ya da una muy buena pista de para dónde va o para dónde puede ir este personaje. Entonces, nada más. Yo subrayé cosas en el trabajo que son cosas que me llamaron la atención o que creo que son relevantes para tenerlas en cuenta, pero marqué en rojo, con letritas rojas, varias preguntas y comentarios. Yo te lo mando porque ya son cosas como muy detalladas y que no, a lo mejor no vienen al caso, como que el hermano que haya dejado la religión o la actividad religiosa para volverse arquitecto, que me hace también muy maravilloso, pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias a ti, Laura. ¿Alguien más quiere comentar? Eduardo. Gracias. Bueno, pues Marisa, un trabajo desde luego muy bonito, como suele ser, sus textos, desde luego. Gracias, Laura. Bueno, yo tengo varias cosas, a lo mejor algunas son más bien como de matiz y algunas, por ejemplo, como este asunto de las redes. Bueno, a lo mejor ahí al inicio quizás una precisión conceptual, ¿no? La noción de redes la trabajó Robert de Simón y de alguna manera se empezó a trabajar ya por parte de algunos historiadores. Creo que también leí hace tiempo, no estoy seguro, eh, pero nuestra profesora Gloria Villegas tenía en mente la publicación de un trabajo sobre redes teselares, algo así. No recuerdo si, no sé si lo llegó a publicar, No, pero ella tenía un poco ese propósito hace algunos años. Bueno, pero supongo que eso se puede averiguar para la cuestión conceptual, que en efecto, pues tiene un gran valor, desde luego, porque como bien se articula a lo largo del trabajo, la presencia de Martin Tristler tiene mucho que ver precisamente no solamente con estos impulsos que provienen de su herencia familiar, sino también con las que establece en el Colegio Pio Latino de Roma, y que de alguna manera van a ser muy sólidos a lo largo del tiempo, ¿no? Y como bien lo ha señalado ya Marisa, pues bueno, estas redes se fortalecen con el tiempo. Y mira que varios de estos personajes pues van a trascender en la esfera pública también. Leopoldo Ruiz y Flores, también un longevo obispo de Michoacán. José Otón Núñez, que está en Oaxaca, pero después viene a Zamora, en el obispo de Zamora,
Y mira que los obispados de Michoacán y de Zamora fueron de los más fortalecidos con el catolicismo social hacia fines del siglo XIX. Se experimentó aquí, digamos, en estos espacios un catolicismo social muy fuerte. Eh, bueno, por poner algunos de estos personajes que son, digamos, coetáneos a la formación eh, espiritual de Don Martín. Eh, Al respecto, un poquito abonando en este tema del catolicismo social, desde luego entiendo que por la cuestión de espacio Marisa no podía ampliar quizás demasiado la información, porque esto da para profundizar en ello. La incidencia del catolicismo social en Yucatán. Si bien es cierto que se maneja desde luego este fortalecimiento de esta modernidad espiritual, hasta situar a Yucatán en esta especie de estado confesional, entre comillas, durante la gestión de Don Martín, a principios del siglo XX ya, eh, creo recordar que el catolicismo social en Yucatán no se fortalece necesariamente como en los estados del occidente del país, y en parte porque decían que más que la cuestión social en Yucatán era el problema de la cuestión racial. Entonces tenía una serie de situaciones particulares, digamos, la conformación de la sociedad yucateca y sobre todo la peninsular en estos años de fines del 19, principios del 20. Y esto también va ligado con otro tema que a lo mejor es una cuestión de matiz, que sí, ahí sí me gustaría un poco la opinión de Marisa, porque según veo, digamos, el cómo compaginan el proyecto espiritual de la diócesis de Yucatán con el programa modernizador del régimen porfirista, particularmente de manos del gobernador Molina. Me parece que hay un elemento ahí muy interesante que, insisto, es cuestión de matiz, pero no lo veo yo reflejado, y es la cuestión de la pacificación. Eh, Yucatán, desde luego, necesita necesariamente, más allá de la cuestión que ya se está dejando atrás de la guerra de castas, necesariamente esta conversión de las comunidades al catolicismo, aquellas que no lo tuvieran, y desde luego fortalecer los principios de la acción social colectiva, pero en un proyecto, digamos, que tuviera que ver con eso, con una especie de pacificación en el espacio, digamos, yucateco. Entonces ahí también podrían explicarse en buena medida estos apoyos del gobierno de Molina, o esta convergencia en el mismo proyecto para fortalecer el catolicismo en el ámbito de la diócesis de Yucatán. Entonces es una cuestión que quise yo recuperar un poquito en mi lectura. Hay algunas otras cositas más, si me permiten, en un momento más sitúo, porque por ahí tengo otra pregunta, pero en este sentido quise más o menos tomar la palabra para intervenir al respecto. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Marisa, por favor. Ok, gracias. Lo primero, es que por orden de aparición, tu comentario con relación al tema de la familia Trishler, la verdad es que era tan largo que debo de confesar que dije, ni me meto en ese pero voy a tomar tu sugerencia y creo que en efecto sí, por lo menos una nota muy amplia, poniendo algo en el texto y una nota amplia, recuperando esta parte de Trishler, apellido que luego le pesó mucho en la revolución porque le quisieron aplicar el 33 porque no, le decían que no era mexicano y lo acusaban de relaciones con el gobierno alemán en la coyuntura de la Primera Guerra, de que como su apellido era alemán y además estaba exiliado en Cuba, seguramente él estaba organizando algo en contra del gobierno mexicano. Entonces, bueno, el apellido
a la larga, no en este momento, a la larga le pesó muchísimo, ¿no? Entonces, pero recuperar esta parte del padre, sí, porque de efecto el padre es un hombre que tiene gran importancia y por eso es que le dan al padre la nacionalidad mexicana como premio, entre otros, por su trayectoria desde que él llega a la Ciudad de México, ¿no? Al país, ¿no? Y creo que puedo incorporar algo que no sea muy grande para que no me gane más espacio, ¿no? Y bueno, y la parte educativa, en efecto, sí, sí es una gran virtud, pero también eso, y voy a engarzarlo con el comentario de Carmen Alicia, lo que pasa es que cuando sale exiliado la parte más dura para la arquidiócesis de Yucatán es en la segunda década, entre el 14 y el 19, uno de los anticlericalismos más duros fue el que se llevó a cabo en Yucatán con Salvador Alvarado, en donde lo que hacen es el desmantelamiento prácticamente de toda la estructura eclesiástica. Cuando digo toda, toda. La educativa, la social, la labor pastoral en su conjunto. De hecho, ahora estuve en un coloquio de Guadalupe Villa presentando ya la reconstrucción, porque bueno, no hubo matrimonios en 5 años, entonces bueno, pues todos eran pecadores, ¿no? No se bautizaba a los niños, o sea, simplemente en 5 años se desmantela todo, ¿no? Durante el movimiento cristero, claro que Yucatán no tiene las características que tienen estados como Jalisco, como Michoacán, o sea, son otras características, pero sin embargo es el segundo exilio de Trishler, que dice, pues en lo que veamos cómo se pone, como ya sabía que durante la segunda década le había ido como le había ido, entonces que habían dejado prácticamente, él lo dice en una carta, cuando regresa en el 19, dice, tengo que levantar a la iglesia de las cenizas en donde yacía. No quedaba prácticamente nada. Y claro, el tema educativo fue fundamental y así se las cobraron. Los gobiernos revolucionarios desde Eleuterio Ávila, inclusive llegando hasta Carrillo Puerto, ya regresado del exilio, insisten mucho en que no pueden regresarle el poder de los centros educativos a la iglesia porque habían hecho mucho daño. ¿No? No sé si con eso queda más o menos cejada. Y con relación a esto que decía Rosario de que era una curia muy dividida, pero era entre los fuereños y los locales, pero los fuereños es que eran españoles, eso probablemente no lo dije. Un porcentaje bastante alto, arriba de 50 al 60% de la arquidiócesis eran españoles. Entonces, y por eso cuando sale al exilio también Trishler en el 14, uno de los primeros medidas que se toman es la expulsión de todos los sacerdotes españoles y para hacerlo además muy emblemático, los expulsan un 12 de octubre. Para que vean, ¿no? De qué se trata, ¿no? Ay, qué pena. Exacto. Exacto. Y prácticamente quedan 5 curas durante 5 años y cuando regresan a esos españoles con el antecedente de que ellos habían generado estas fricciones, porque además les daban las mejores iglesias, los mejores espacios y a los locales pues los mandaban a los pueblitos atrás de la nada, ¿verdad? Entonces a las iglesias pobres, etcétera, etcétera. Y una de las prohibiciones a partir del 19 es que no solo se limita el número de sacerdotes, sino que está prohibido que los sacerdotes españoles puedan ejercer dentro de la arquidiócesis. Luego les vale el sorbete, porque se cuelan y hacen de lo que se les pega la gana, pero sí es una prohibición por lo menos en principio.